Muy buenas noches, tengan todos. Les saluda desde la Ciudad de México Alex León. En esta ocasión vamos a tener un debate en el canal Exponentes TJ. Para ello me acompañan aquí dos apologistas. Por un lado tenemos a Franklin Enrique, que él es de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, y el señor Omar Sánchez, que es un cristiano evangélico desde Argentina. Bueno, el tema que vamos a tener hoy, como lo pueden ver ahí en el banner de sus pantallas, ahí en la partecita de abajo, dice: ¿es Jesús creado o eterno? Ese es el tema del debate que vamos a tener esta noche. Va a ser en forma de diálogo, ambos van a interactuar. Yo solamente voy a estar aquí de observador para que pues se lleve a cabo el respeto que ambos merecen. Bueno, cada uno va a tener en este momento un minuto para presentarse. Vamos con el minuto de presentación de él, señor Omar Sánchez. Adelante, Omar, tienes un minuto para tu presentación. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos los que están prendidos en esta hora y los que luego también van a estar viendo este video. Bueno, mi nombre completo es Alberto Omar Sánchez, soy de la Iglesia Cristiana Evangélica, soy de Argentina, la provincia de Formosa, zona norte de Argentina. Y bueno, es un gusto para mí poder compartir aquí con ustedes, con Franklin, ¿no es cierto?, este diálogo o debate, podríamos decirle. Es la primera vez que voy a debatir con uno de los testigos de Jehová. Y bueno, es un gusto para mí. Gracias. Muy bien, gracias. Siéntase usted bienvenido, siéntase cómodo. No, aquí nadie le va a faltar el respeto. Aquí todos vamos a tratar de llevar las cosas como buenos cristianos que decimos ser, ¿verdad? Ahora vamos con la presentación de mi estimado Franklin hasta Estados Unidos. Adelante, Franklin, tienes un minuto. Bueno, ya todos me conocen. Mi nombre es Franklin Enrique. Represento a la Iglesia de los Testigos de Jehová y voy a tener este diálogo con el amigo Omar Sánchez, evangélico pentecostal, trinitario, y espero tener una buena conversación, ¿no? Amigable, sin improperios y falta de respeto, como somos cristianos. Hay un detalle, Ale, que quería decir, que no nos pusimos de acuerdo. No sé si Omar Sánchez estaría de acuerdo dialogar 1 hora y media o 1 hora. Eso es opcional. Y para no prolongarnos tanto por mi horario acá de Argentina, 1 hora por hoy. Ok. Pues no sé, Franklin, si estás de acuerdo, 1 hora. Le Sí. Sí. ¿Quieren que yo les avise cuando le falte 5 minutos, cuando le falten 2 minutos, cuando le falten 10 minutos? Ustedes me dicen. Sí, 5 minutos cuando falta. Ok, cuando le faltan 5 minutos. Recuerden, este va a ser un diálogo, van a interactuar ambos. No, aquí no hay un límite de tiempo, ¿no? El límite de tiempo es 1 hora, pero el diálogo es así, ¿no? Diálogo abierto. Sí. Entonces, si ya están listos, tengo el cronómetro aquí en 0. Cuando ustedes me digan, ambos tienen que tener el micrófono encendido, pues ambos van a interactuar aquí. Sí. En cuanto ustedes me digan, yo corro tiempo acá. De mi parte, cuando quiera. ¿Listo, Frank? Franklin. Listo. Listo, ok, adelante. Comience. Bueno, Omar Sánchez, yo te voy a dar la oportunidad a ti que demuestre que Jesucristo no es creado, o sea, que es eterno. Me gustaría que tú cites un texto y yo te respondo al texto y así vamos dialogando, ¿ya entiendes? Yo te escucho. Cuando termines tu exposición, no, tu punto de vista, entonces yo... Perfecto. Okay. Perfecto. Según el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos en el capítulo 1 la revelación de Jesucristo dado al apóstol Juan. En el verso 11 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces esa es mi primera base para demostrar que Jesucristo es Dios mismo. Así que me gustaría que
que, bueno, dé tu opinión con respecto a este versículo. Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Muy bien. Omar Sánchez, hay un problema en cuanto a las versiones Reina Valera. Bueno, tú me estás citando la Reina Valera del 60, ¿no? Exactamente. Muy bien. Tú sabes que hay otras versiones de la Reina Valera que discrepan con el verso 11, porque en el verso 11 no existe en el texto crítico. Cuando digo el texto crítico, me estoy refiriendo a las familias de códices como Sinaítico, Vaticano y Alejandrino. Ese texto no existe, es espurio. Hasta hay comentaristas trinitarios que admiten que el texto es falso. Y, por ejemplo, la Reina Valera, edición de estudio de 1995, en la nota al pie de página, dice que el texto no es auténtico, no aparece en los mejores manuscritos. Además, la interlineal, no sé si conoce la interlineal, Sí, español de Francisco La Cueva, ¿la conoce? Francisco La Cueva. sí, conozco. ¿La tienes ahí? Sí, tengo la Biblia interlineal, pero no tengo acá conmigo ahora. ¿No la tienes? ¿No la tienes cerca? No lo tengo cerca. Bueno, tampoco aparece. Hasta más las notas críticas, o sea, las notas al pie de página dice que no es auténtico. Así que el texto no es un texto a considerar porque es un texto falso. O sea, no dicho por los testigos de Jehová, dicho por críticos. Hasta Bruce Meyer, uno de los grandes críticos de lo que tiene que ver con la crítica textual, también dice que el texto no es auténtico. Claro. El verso problema 11, está. el verso 11. Sí, entiendo. El problema está justamente en las diferentes traducciones. Para dar un ejemplo, libro de Juan, por ejemplo, capítulo 1, el verso 1, difiere. El verso 2 también difiere de lo que es Reina Valera con la versión que es Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, Sí, pero dice en el principio. Omar, no estamos hablando de Juan 1.1, estamos hablando de Apocalipsis Sí, 1.11. no. Simplemente para dar un ejemplo, o sea, Sí, vos me das este punto del que en la versión original no está este versículo, pero no es el único versículo que nos prueba que realmente Jesucristo es Dios mismo. no, yo lo que quiero es que tú me respondas si el texto es auténtico o no, o sea, el 1.11, porque saltaste para Juan 1.1, yo quiero saber tu opinión sobre lo En que la yo Biblia, acabo de afirmar. sí, en la Biblia que usamos los cristianos evangélicos tenemos el texto del verso 11 y lo creemos así. Pero ¿qué más importante, la Reina Valera del 60 o el texto griego original? La versión antigua también lo tiene. ¿Lo tiene? ¿Cuál? Sí. Texto griego lo tiene. La versión antigua 1509. No me estoy refiriendo a la Biblia del Oso, de Casuelo de Reina, me estoy refiriendo al texto griego. Texto griego, no la Biblia del Oso. Entiendo. En realidad, ¿Es confiable? ¿Es confiable o no? yo vuelvo a repetir, yo creo que cuando hay una porción de la palabra del Señor que coincide con un punto doctrinal de la Biblia, es confiable, puede ser confiable. Ahora, cuando contradice una porción de la palabra del Señor, sí, entonces no es confiable. Pero ¿cómo tú sabes si el texto es legítimo o no? Hay que ir al original, o sea, al hebreo y al griego. Te estoy citando el interlineal de Francisco La Cueva, que no lo tiene, lo omite el verso 11 del capítulo 1 de Apocalipsis. Sí, entiendo. Para dar un ejemplo. ¿Entiendes, lo defiendes o tienes dudas? No, lo que defiendo es, no estoy defendiendo el texto, sí, estoy defendiendo la divinidad de Jesús. Pero, ¿cómo vas a defender algo que es indefendible cuando realmente el griego no lo respalda? Porque, por ejemplo, Francisco La Cueva es trinitario, ¿verdad? Fue un católico y después se hizo protestante, fue el que hizo el interlineal griego español. Pero ahora me estoy refiriendo al texto griego, al texto crítico de Westcott y Hort, el texto crítico de Nestle Aland, el texto de Nestle Aland que utilizan los trinitarios.
no aparece el verso 11, Alfa y Omega, aplicado a Cristo. ¿Para ti qué texto griego es confiable? Una pregunta que te hago nada más. Para saltar para otro texto. Ya para terminar ya Apocalipsis 1:11. Bueno, te vuelvo a repetir. Sí. Aquí yo no estoy yendo directamente al texto. Sí leí el texto donde que dice soy el alfa, la omega y el principio. Sí, pero es y la el versión fin. Reina Valera. Es una versión. Sí, claro. La Biblia al español. Yo estoy Pero hablando del texto griego. esa misma palabra principio nosotros lo encontramos en varias partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Jesucristo. Sí, pero Omar, para darle ya fin al verso 11, yo lo que quiero decirte es para ti, en el texto griego, ¿qué texto griego respalda Apocalipsis 1:11? Alfa y Omega. Para ti, ¿en qué texto griego te respalda? Para mí, Juan cita. capítulo 1, el verso 1 lo respalda. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 también lo respalda. No me entiendes. Omar, estás confundido. Escúchame. Apocalipsis 1:11, en la Reina Valera de 60, tú me acabas de confirmar, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, ¿cierto o no? Aplicado a Cristo. Sí. Muy bien. Se supone que Apocalipsis 1:11 está respaldado, proviene del texto griego, porque así lo escribió Casolo de Reina y Cipriano de Valera. ¿Cierto o no? Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué texto griego respalda la cita Alfa y Omega, primero y último, de Apocalipsis 1:11? ¿Qué texto? Para mí lo respalda toda la Biblia. No entiende, no. Bueno, te puedo dar el texto griego específico. No sabes. Claro, no te puedo dar el texto griego específico en este momento, pero sí, para mí toda la palabra lo respalda. A ver, bueno, muy bien. Bueno, yo te lo respeto, te respeto el punto de vista. Ahora, voy a poner mi texto ahora. ¿Verdad? Sí. Lee Apocalipsis 3:14, públicamente. Apocalipsis 3:14, léelo vos porque yo no estoy con la Biblia. Yo estoy, tengo la Biblia en el celular, pero tendría que salirme de la... Sí. Bueno, estamos igual. Sabe que tengo mi Biblia, pero no lo puedo leer porque viste que yo uso anteojos y la letra es muy chico, entonces no lo puedo leer la Biblia en letra, digamos. Parece que no está aquí este hermano. Ale, ¿estás ahí? Bueno, yo el texto me lo sé, te lo voy a parafrasear. Yo soy el amén, dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así dice la Reina Valera. Uh-huh. Él, Jesucristo, es el amén, ¿verdad? El testigo fiel y verdadero. Sí. Él es el principio de la creación de Dios. Sí. ¿Qué opinas de ese texto de Apocalipsis 3:14? Ese versículo yo te lo puedo responder con un versículo, con un versículo de la Biblia. Ajá. Del que justamente es el libro de Colosenses, donde en el capítulo 1, donde dice algo similar, ¿no? Donde dice el principio de la creación de Dios. Omar, déjame hacer una pausa un momentico ahí. Alex, ¿me escucha? Sí. Alex, ¿me escucha? Dime, ¿qué pasó, Fran? ¿Tienes la Biblia? Porque él no tiene la Biblia, ni yo tampoco. Sí. Te escucho. ¿Puedes leer Apocalipsis 3:14? ¿Tienes la Reina Valera ahí? No te escuché, Fran. A ver, habla. Si tienes Apocalipsis 3:14. Tengo la Reina Valera. Ajá, la Reina Valera. Lee Apocalipsis 3:14. Sí. La Reina Valera. Para que Omar escuche el versículo que le estoy citando. ¿Qué texto? Apocalipsis 3:14. Sí, para que él vea que se está citando de su propia Biblia. Dice la Reina Valera. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Muy bien. 14.
Ya, ese nada más. Omar, para ser más específico, ¿qué significa Sí. para ti el principio de la creación de Dios? Esa frase en tu Biblia, Bueno, Reina Valera te voy 17. te voy a dar la respuesta con la misma palabra. Sí, cómo no. Bueno, Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, vamos a hacer un punto ahí. Si nosotros paramos ahí la lectura como en Apocalipsis, donde dice el principio de la creación de Dios, creeríamos que Jesucristo es el primer creado, ¿no? El primer ser creado, lo estaríamos interpretando de esa forma. Pero Colosenses capítulo 1, verso 16 nos aclara qué significa esto. Porque dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea que este versículo nos muestra que Jesucristo no es creado, sino que es creador. Muy bien, ¿te puedo responder? Sí. Muy bien, entonces estamos viendo a Jesús en Apocalipsis 3:14 teniendo principio, siendo creado, pero hay un conflicto. En Colosenses 1:16 es creador para ti, para tu punto de vista. O sea, un creador con principio. Además, saltaste del texto para otro texto. O sea, tú tienes que responderme al texto que te estoy diciendo. ¿Qué significa? Fíjate que te fui muy específico. ¿Qué significa la expresión de Apocalipsis 3:14? Él es el principio de la creación de Dios. Y saltaste para Colosenses 1:16. Yo te puedo responder, pero yo quiero que tú me respondas Apocalipsis 3:14. Sí. ¿Qué implica la expresión el principio de la creación de Dios? Para después yo explicarte Colosenses 1:16. Sí, bueno. Vos me explicarías, ¿no es cierto?, según la interpretación de lo que es los testigos de Jehová. Pero no, yo no te salté el texto, simplemente te lo respondí con la misma escritura, lo que significa el principio de la creación de Dios. No significa que él sea el primer ser creado, porque el libro de Colosenses nos aclara, y el verso 17 también del capítulo 1 de Colosenses, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, eso quiere decir que si en él subsisten todas las cosas, él es creador. ¿Me entiende? Él es creador. Al decir la Biblia, el principio de la creación de Dios, no está diciendo que él es creado, no está sugiriendo que él sea un ser creado, como lo interpretan ustedes, Omar, sino que él es un creador. Omar, volviendo el primer creador, digamos. Ahora vamos a pasar a Colosenses 1:16. Pero todavía no me has respondido la frase de Apocalipsis 3:14. Él es el principio de la creación de Dios. Para ti, ¿qué cosa es principio? ¿Cómo tú defines la palabra principio? En un diccionario. Te explico lo que significa principio. Sí. No, yo no te puedo decir la palabra principio según el diccionario, sino según la Biblia. Bueno, tu punto de vista. Bueno, cuando dice el Señor llama a Jesús principio, y también llama fin, llama el amén. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Acá nosotros, Colosenses capítulo 1, verso 15, dice, el primogénito de la creación de Dios, o de toda creación, dice, el primogénito de toda creación. Entonces, si nosotros lo tomamos en una manera literal a esta palabra, nosotros lo estaríamos diciendo, no, Jesucristo es creado, pero los siguientes versículos nos aclara, y no solamente vamos a aprendernos por un texto de la Biblia para contradecir todos los demás textos. Omar, te estás yendo del contexto, escúchame, concéntrate en Apocalipsis 3:14. Sí. Él es el principio de la creación de Dios. Te pregunté si la palabra, ¿qué significa la palabra principio? ¿Qué cosa es un principio para ti? Primero vamos a interpretar la lectura. No es un comienzo. Claro, pero nos dice que fue el primer creado. No vamos a leer mal, vamos a leer bien. Dice el principio, dice no es el primer creado, no dice el primer creado o la primera creación de Dios. Escucha, el principio de la creación de
Dios. Si la frase final, creación de Dios, no existiera, entonces podemos justificar lo que tú estás admitiendo. Pero la palabra principio, cuando tú vas al texto griego, es arge. Arge significa principio. Tiene conexión con la palabra creación. O sea que Cristo pertenece a esa creación de Dios. Es el comienzo, es el origen, es el principio de todo lo que Dios creó. O sea, Cristo forma parte de la creación de Dios. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 3:14. Por eso es que la palabra principio se puede definir en un diccionario como el comienzo de algo o de alguien, el origen de algo o de alguien. Hay un punto de partida. Eso es lo que significa la palabra principio. Ahí no dice eterna, eternidad. Si no, el texto dijera, él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el eterno de la creación de Dios. El eterno de la creación de Dios. Si Cristo se exceptúa la creación, entonces la palabra que vendría por arge tendría que ser aionos, que es eternidad, o sea, el eterno de la creación de Dios. Pero aparece arge. En Juan 1:1 dice que Cristo estaba en el principio. Si vas a Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando del principio, el comienzo, el origen del universo, de la tierra y los cielos. Por eso es que Cristo es la primera criatura que Dios creó. Forma parte del grupo de los que son creados. Y no estoy utilizando aquí la gramática griega, quiero ser muy específico, ¿me entiendes? Muy claro contigo. Entonces, Entiendo. ¿qué implica para Sí. ti? ¿Qué implica para ti que Cristo es el principio de la creación? Está muy claro, más claro que el agua. Que Él es una creación de Dios, porque tiene un principio. Para mí, para mí el texto no se refiere a que Él sea creado jamás. El mismo capítulo 1 de Apocalipsis, nosotros vemos el que va a venir es Jesucristo, el que viene a buscar a la iglesia. Omar, ¿cómo tú me demuestras, sin irte a otro texto, a otro libro, a otro pasaje, cómo tú me demuestras en Apocalipsis 3:14 lo contrario, que Cristo no es creado ahí? Mira, si yo te pudiera demostrar, sin ir a un texto bíblico, una pregunta que vos me hagas sobre un texto bíblico, yo te estaría dando mi propia interpretación. Pero como yo no puedo leer la Biblia para interpretarla, o sea, la Biblia no lo leemos para interpretarla, la Biblia lo leemos para entenderla. ¿Y quién es el que abre nuestro entendimiento? Es el Señor. Entonces yo para poder responderte un texto bíblico tengo que ir a otro texto bíblico para que te lo responda. Porque yo me puedo equivocar, pero la Biblia no se puede equivocar. No tienes respuesta para Apocalipsis 3:14. O sea, respondeme en el Tengo la respuesta, pero con texto bíblico. Bueno. Sí, pero sobre el mismo texto no tiene respuesta. Solamente quiero saber eso. Sobre el mismo texto, de Apocalipsis 3:14. Es sobre el mismo texto. No, tú tienes una respuesta con otro texto. Claro. Aislado. Con un texto de Apocalipsis. Yo quiero que tú me des respuesta en el mismo texto. En la misma gramática española ahí de Apocalipsis 3:14. Bueno, cítame el versículo. Ya te lo leí. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. ¿Me puedes leer los versos siguientes, los dos versos que le siguen? No, es que no tengo la Biblia aquí. No la tengo. Entonces no puedo leer el 15 y el 16. Claro, bueno, ese es el error que cometimos los dos, pero bueno, yo mi Biblia no lo leo porque no es muy muy chica la letra. Pero bueno, porque nosotros para entender un texto, nosotros tenemos que leer todo el contexto. Ahí está el tema. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces, el texto que me citaste, Colosenses 1:16. En Colosenses 1:16 tú dices que por medio de él, de Jesús, fueron creadas todas las cosas, ¿no? Potestades, señorío. Sí. Muy bien. Hay un problema ahí que quizás tú lo desconozcas. ¿Tú sabías que en Colosenses 1:16 Cristo viene siendo el instrumento de Dios?
no es el que ejecuta la idea principal de crear todas las cosas. O sea, Cristo viene siendo el instrumento como un ayudante o la ayuda idónea de Dios. Entonces, Él ayuda al Padre a crear todas las demás cosas. Hay traducciones trinitarias, por ejemplo, como la Biblia Pentecostal Diario Vivir, que dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. La expresión por medio, eso es un agente intermediario, es un instrumento. O sea, Cristo, ¿me entiende? Ayuda al Padre como un obrero, es como un arquitecto que hace un plano, diseña un plano de una casa y los obreros son los que hacen la construcción, pero la idea principal de la acción de construir la casa es de Dios, del Padre. Si no, el texto no dijera por medio, y hay varias traducciones trinitarias, por ejemplo, como la Reina Valera de 1989, Reina Valera 2011, Reina Valera 2006 y 2015, pone por medio como el agente intermediario. O sea, Cristo participa junto con Dios en la creación. Parece que se congeló Omar. Hello. ¿Qué pasó? ¿Se le congeló la cámara a Omar? Sí, a Omar parece. Vamos a esperar. Para el tiempo. Para Sí, 2 minutos ahí, para. Muy Ya la bien. llevan 23. Ahí volvió al internet. Ya. Sí. Ale, hace falta que no te vayas, porque te fuiste de nuevo, porque hace falta citar de la Biblia. Ah, ok. Ah, muy bien. Ale, ¿puedes leer Colosenses 1.16 en la Reina Valera del 60? No, lee Colosenses 1.16. Ale, ¿estás ahí? ¿Cuál texto dice? ¿Cuál? Colosenses 1.16. 1:16. Colosenses 1:16. Vamos a ver qué dice aquí. Colosenses 1:16. De la Reina Valera del 60. Colosenses 1:16. Sí. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ¿estás escuchando, Omar Sánchez? Sí. Que el texto está diciendo que fue creado por medio. Agente, no es el agente de causa, como dicen algunos trinitarios. ¿Me entiendes? Ni el agente medio, sino es el agente intermediario, el instrumento que Dios utiliza. Es como, por ejemplo, un carpintero, te voy a poner un ejemplo hipotético. Un carpintero utiliza un serrucho para cortar. O sea, el serrucho está haciendo la acción de cortar la madera. Pero ¿quién es el que está ejecutando la obra? Es el carpintero, no es el serrucho. Sí, entiendo perfectamente. Entonces, sí. Cristo es el instrumento, simbólicamente viene siendo como ese serrucho, simbólicamente, que el Padre está ejecutando en hacer las potestades de los cielos, la tierra, lo visible y lo invisible. Si no, el texto no dijera que Cristo, por medio de Cristo, no hay necesidad, porque si Cristo es Dios todopoderoso, es la misma sustancia, esencia y naturaleza del Padre,
no tiene necesidad que el apóstol Pablo pusiera, ¿me entiende?, la expresión por medio. No hay necesidad. Ya lo dijera directamente. Lo dijera de una manera directa, al grano y concreta. Hay algo que no hay que, o sea, hay algo que hay que llevar en cuenta, Sí, de que nosotros sabemos que el Padre actúa juntamente con el Hijo y también con el Espíritu Santo, que no vamos a entrar en debate ahora con respecto a lo que es el Espíritu Santo, porque yo sé lo que ustedes creen también con referente al Espíritu sí. Santo. Pero según la doctrina bíblica que enseñamos nosotros, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo actúan en cada uno de sus funciones. Omar, pero Y los, para ir al grano, para no perder tiempo, ¿no? Porque el tiempo Ujú, apremia, ¿no? Y se va quemando tiempo. sí, sí. Para ti, la expresión por medio, ¿qué significa para ti? Y que es parte del creador. Actúa Parte del creador. justamente, claro, como el Padre es creador, el Hijo también está dentro de la obra del Padre como creador, como también el Espíritu Santo. Pero no es el principal, porque no está haciendo la acción. Claro, es como el plan de salvación, para hacerte así simple para entender. Qué bueno, Omar, El qué plan de bueno. salvación, Entonces, déjeme encerrar bien esto. sí. O sea, Cristo viene siendo como el ayudante en la creación de Dios. ¿Sí o no? Mira, no podría ser bueno, sí. Cristo viene a ser el Hijo de Dios, viene a ser también el ayudador de Dios como el Espíritu Santo. Actúan El en ayudador. conjunto. Pero No, no, no es el principal que ejecuta la obra de crear las cosas, ¿no? No es el principal. claro, el Padre es Qué quien, bueno. digamos, como el plan mismo de salvación estaba desde la Es mente del Padre y lo ejecuta a través del Hijo. muy bien. Un ejemplo del plan de salvación para nosotros. Eres Y y ese ejemplo encierra todo. el único trinitario que yo he visto ahora que ha admitido que Cristo es el ayudante, el instrumento de que Dios lo utilice para crear todas las demás cosas, ha sido tú, Omar Sánchez. O sea, Te, o te sea, lo que yo felicito. no, sí, pero lo que estoy diciendo para que dejar claro esto, para que no haya confusión, es que Cristo es parte de Dios mismo, es quien ejecuta la obra de Dios, ¿no es cierto? Como el Hijo único de Dios y Si actúa en ejecutó, conjunto con el Espíritu Santo. si Cristo ejecuta, ¿me entiende? No es el principal, o sea, es un ayudante, es como un embajador, ¿no? Que va. Claro, el problema está, ¿sabes? Que cuando nosotros empezamos y hacemos una división o ponemos No, categoría. pero tú sabías que muchos trinitarios no comparten esa idea contigo. Que Cristo sea el ayudante, el agente intermedio, el instrumento que Dios ha utilizado para crear las demás cosas. Bueno, te voy a dar un ejemplo. El tema está según cada dispensación. ¿Me entiendes? Nosotros estamos en la sexta dispensación de la gracia. Tenemos que ver cuál es la función del Hijo en este tiempo para Pero bueno, entender. te felicito que hayas confirmado públicamente que Cristo es el instrumento. Cristo viene siendo como ese serrucho que serrucha la madera y el que está ejecutando es el carpintero, que es el Padre. O sea que Cristo en ese aspecto no es el principal que ejecuta la acción o la obra de hacer las cosas. Te felicito. Ahora, ya te respondí Colosenses 1:16. Voy ahora a otro texto que quiero compartir contigo. En Juan 5:26, Cristo no puede ser eterno. De la eternidad a la eternidad, de tiempo indefinido a tiempo indefinido. ¿Sabes por qué? Porque en Juan 5:26 dice de esta manera: así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado, concéntrate en esta frase, le ha dado tener vida en sí mismo al Hijo. Ahí hay un problema grave para los trinitarios, principalmente para usted, ¿no? Porque dice que el Padre tiene vida en sí mismo y le ha concebido tener vida en sí mismo al Hijo. Si Cristo
Si Jesús y el Padre es el mismo ser ontológico, esencia, en sustancia, en naturaleza, ¿cómo es posible que uno tenga vida en sí mismo y el otro no? ¿Cómo tú me respondes a Juan 5:26? Bueno, eso es muy fácil de entender. Según el libro de Filipenses, dice que Jesús se despojó de sí mismo, dice. Primero, ese me gustaría que me respondas. ¿Qué Pero significa se despojó de la vida, se despojó de la vida, porque no has no, entendido bien el texto. no se despojó de la vida. No Se estamos hablando de la kenosis. Estamos hablando de Juan 5:26. Sí, La palabra vida es zoe en griego. Dice, concéntrate en el texto para que no te vayas fuera del contexto. En Juan 5:26 dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Pero hubo un tiempo en que el Hijo no tenía vida en sí mismo. El Padre se la tuvo que conceder, según Juan 5:26. Le ha dado vida. En griego, la palabra dar ahí es didome, significa conceder. Por ejemplo, si yo te digo, Omar Sánchez, yo te doy esta agenda. ¿Tú poseías esa agenda anteriormente? no, por supuesto que no. Exactamente. Entonces, ¿por qué el texto afirma de que el Padre le concedió vida a algo importante como la vida que le da la existencia a las cosas, principalmente a las criaturas, ¿no? Entonces, si el Padre le dio vida a Cristo, es porque es criatura. Cristo es una criatura, no es Dios. Dios no se le puede conceder vida. Dios es inmortal. ¿Cómo tú me respondes, Juan 5:26? Sin ir ahí te voy a responder. Te voy a responder. Bueno, ese es según el punto de vista o doctrina de los testigos de Jehová. No, es lo que dice la Biblia en Juan 5:26. Sí, sí, el texto dice, y conozco el texto que estás citando. Pero vuelvo a repetir, tenemos que mirar la función del Señor Jesucristo en este tiempo, a partir de su primera venida. E incluso Él se hizo siervo. Él mismo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino del que me envió. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que el Padre es una persona, creemos que el Hijo es una persona y que creemos que el Espíritu Santo es una persona. Por eso podemos entender lo que el Señor Jesús dijo. Mientras que ustedes creen que el Padre es... Omar, me estás citando lo que es teología de significado de la Trinidad. No estamos hablando de eso. Estoy hablando... Pero para entender, necesitamos entender esas cosas. Para entender lo que vos estás preguntando. Pero para ti es muy difícil decir que hubo un tiempo en que Cristo no tenía vida. Ahí en Juan 5:26. No, no es que sea difícil decir. Es que jamás podría decir yo que hubo un tiempo que Jesucristo no tenía vida, siendo que Él es la vida. No, en Juan 5:26 dice que hubo un tiempo en que Cristo no tenía vida. Porque dice que el Padre se la concedió. El texto no dice así, dice, le ha dado al Hijo. Ha dado al Hijo tener hijos. Le ha dado tener vida. Pero ahí, acuérdate una cosa, Dios. Juan 1:1. Dice en el principio era el verbo, no dice era el Hijo, dice era el verbo. Omar. Si te puse el ejemplo de la agenda, si yo te concedo esta agenda, si yo te la doy es porque tú no la poseías. Si Cristo es Dios y es inmortal, es de la eternidad a la eternidad, no tiene ni principio ni fin, como dicen ustedes los trinitarios, es la filomea. ¿Cómo Dios va a recibir vida de otro ser, que es el Padre? No tiene sentido eso. La respuesta está en Jesucristo hecho hombre. Ahí es donde muchos se pierden. Muchos no saben que Jesucristo se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Omar, si Cristo es eterno y dice que Dios le concedió vida, no es eterno. La eternidad no tiene ni principio ni fin. Según en el concepto de Dios. El Salmo 92 dice que Dios es de la eternidad a la eternidad. A la vez que a Cristo se le interfiere la vida, deja de ser eterno. Porque en Juan 5:26
el Padre le concede, le da vida al Hijo. Entonces hubo un espacio de tiempo que el Hijo se desconectó de la vida. No tenía vida. Tuvo que venir el Padre y concederle esa vida al Hijo. Entonces, estamos viendo un ser ontológicamente independiente a otro segundo ser que es el Hijo, un ser dándole a otro ser vida. ¿Me explico? Sí, yo entiendo perfectamente tu postura en ese sentido, pero al solo hecho de decir el unigénito Hijo de Dios, cuando se refiere al unigénito Hijo de Dios, se está refiriendo al Hijo de Dios. Tu hijo, ¿qué es? Tu hijo es tu esencia, tu ADN. ¿Qué significa para Y el ti Hijo de Dios es lo mismo. Omar, ¿qué significa para ti unigénito? Único hijo. ¿Qué más significa? Único hijo en mayúscula. Único hijo. Único hijo en mayúscula. Ajá. Ya es unigénito. Claro, unigénito en el sentido, al decir unigénito es único hijo. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros, pero también nosotros somos hijos de Dios, también los ángeles son llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el concepto teológico de la palabra unigénito, que en griego es monogenes? Al decir único hijo, es como que, para darte un ejemplo, si vos tenés un solo hijo y adoptás 5 hijos, todos serán llamados tus hijos, pero ¿cuál es el genuino? ¿Sabes cuál es ¿sabes qué significa la palabra monogenes en griego? Solamente quiero saber eso. Decime. No, yo te pregunto, ¿tú sabes o no? No, no sé. Bueno, mono viene de único. Sí, eso lo sé. Y genos significa engendrar o nacer. Sí, o nacer. Genética, sí. Único nacido. Pero ustedes no aceptan eso. Ustedes dicen que la palabra monogenes significa único en su clase. Pero ¿por qué dice único nacido? Porque nació de una virgen, pero como hombre. Ahí está la diferencia. ¿Me entendés? Él nació de una virgen como hombre. Él no nació como divino, nació como hombre. Y ahí también hay una discusión, entramos en discusión con los católicos y otras religiones que por ahí no aceptan esas cosas. ¿Me entendés? Muy bien, ahora te voy a hacer una pregunta dentro del parámetro de Juan 1:18, ¿no? El Dios unigénito. Muy bien, entonces yo te hago una pregunta. ¿Dios puede nacer? No, Dios no. ¿Y si Cristo es Dios? ¿Cómo va a nacer? Se despojó de Dios para nacer y se hizo hombre. ¿Cómo que se despojó de Dios? La Biblia dice que se despojó de sí mismo, hecho semejante a los hombres. ¿Se despojó de Dios? Me dijiste ahora, ¿no? Se despojó de sus atributos. Era necesario porque para que él pueda nacer. Te veo con mucha ambigüedad. Escúchame. Es que es muy fácil de entender. El Dios unigénito, que está en la posición del Padre, lo ha dicho. Dice que está en el seno del Padre. El Dios unigénito. ¿Dios puede nacer? Si Dios no nace y Dios no muere. Pero dice que está en el seno del Padre. Entonces nació en el seno del Padre. El que nació el Hijo, lo que murió, el que nació la humanidad y el que murió es la humanidad. Pero Dios jamás murió. Omar, el texto de Juan 1:18 dice, Ale, ¿estás ahí? Alex. ¿Cómo? No, estoy llamando a Alex para ver si quiere. Bueno, no está. En Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios. Dice el Dios unigénito, que lo ha dicho, que está en el seno del Padre. Dice que... Aquí estoy. Ale, tienes que estar ahí presente. Aquí estoy. Lee Juan 1:18 en la Reina Valera de 60 para que Omar... Aquí estoy, Frank. Se fue. Bueno, en Juan 1:18 dice que el Dios unigénito, que es Cristo Jesús, está en el seno del Padre. Y la palabra monogenes, tú acabas de afirmar que significa único nacido, ¿no? ¿Sí o no? Pero nacido como hombre. Como hombre. Como Dios. Entonces te metes un problema más grave todavía, porque si como hombre, fue nacido como hombre, entonces estaba en el seno del Padre, como hombre. No. Se hizo hombre cuando nació de la Virgen. Pero dice que está en el seno del Padre. El unigénito. Claro.
Dios. Pero ¿cómo tú me explicas? el texto lo entendemos con Juan 1.1. ¿Cuál? Con Juan 1.1 lo entendemos. No, lee Juan 1.18, Ale. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Muy bien. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que está en el seno del Padre. Entonces, ¿Cristo está en el seno del Padre como hombre? No entiendo tu pregunta. Repetime tu pregunta. La palabra unigénito para ti, me dijiste ahora mismo que significa único nacido. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Nacido como hombre. Nacido como hombre. Pero ahora Sí. el problema es que ese unigénito, que es Cristo Jesús, está en el seno del Padre. ¿Está como hombre en el seno del Padre? Él ahora, en este momento, ya está como Dios. No. En Juan 1.18. El texto que te acaba de leer, Ale. Para entender, el Señor Jesucristo muere como humano y resucita como Dios. Él resucita en un cuerpo glorificado. Por eso era un cuerpo. ¿Cómo dijiste, Omar? Entonces, Cristo resucita como Dios. Él resucita como Dios. Como Dios. Entonces, antes de resucitar no era Dios en la tierra. Claro, él se despojó. En realidad, Jesucristo nunca perdió su divinidad, digamos. Omar, estás contradiciendo la Trinidad, porque la Trinidad es que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. La hipostasis. No contradigo la Trinidad, no estoy contradiciendo la Trinidad. Omar, tú dijiste ahora que cuando Cristo resucita es que es Dios, vuelve a tomar la naturaleza de Dios. ¿Sí o no? Claro, pero Dios no nace ni Dios no muere. Omar, vamos a concentrarnos. Tú dijiste ahora mismo que Cristo cuando resucita toma la forma de Dios, ¿sí o no? Claro, Él resucita como Dios. Muy bien, muy bien. Antes de resucitar, ¿era Dios en la tierra? Era hombre. No era Dios. Su divinidad no lo perdió. Sí, nunca lo perdió. Pero escúchame la pregunta. ¿Era Dios en la tierra, sí o no? Era Dios, pero sin sus atributos. Pero si tú me estás diciendo que después cuando resucita era Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Con qué poder Jesucristo le vence al diablo? ¿Con el poder del hombre perfecto o con el poder de Dios? Omar, ¿cómo yo te voy a responder la pregunta si tú no tienes ambigüedad en la pregunta que te estoy haciendo? Cristo, cuando se despoja, escúchame, cuando Cristo se despoja, ¿de qué se despoja? Según Filipenses 2:6 y 7. De sus atributos. Se despoja de sus atributos. ¿Qué atributos? O sea, dice, no estimó el ser igual a Dios, dice, ni como cosa que aferrarse. ¿Qué significa no estimó ser igual a Dios? Explícame eso. Y que él, es como que él se despoja de su gloria para hacerse hombre. Se despoja de su gloria. De su gloria. La gloria la deja en el cielo, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Se despoja de qué? De sus atributos, me dijiste, ¿no? Claro, porque él para hacerle frente al enemigo, al diablo, no puede venir como Dios. No puede enfrentarlo como Dios. Solamente respóndeme, los atributos. ¿Qué cosas son los atributos? Que Cristo dejó en el cielo. Los atributos, principal atributo de Dios, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Ajá, muy bien. Su poder, ¿no es cierto? Muy bien. También muy bien. Su poder creador y todas esas cosas. Muy bien. Fíjate, eres el único trinitario que está diciendo que se despojó de sus atributos. Hay trinitarios que dicen que no se despojó de esa divinidad, de esos atributos. Me dijiste omnisapiencia, me dijiste omnipotente y omnipresente. Muy bien. Entonces, estamos viendo a Cristo, un Dios encarnado, sin gloria y sin atributo, sin ser omnipotente, ni omnisapiente, ni omnipresente. ¿Sí o no? ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Muy bien. Entonces, Cristo no podía ser Dios.
estando en la tierra. Si nosotros queremos entender el plan de redención, porque ahí está el punto principal, el plan de redención. Para que el plan de redención se cumpla, era necesario que Jesucristo venza a Satanás como el hombre perfecto, como el hombre sin pecado. Pero para las personas, los oyentes que están escuchando, entonces, estamos viendo que Cristo se despoja de atributos, se despoja de gloria, llega a la tierra no siendo Dios. ¿Sí o no? Claro, sí o sí, él tuvo que venir como el Hijo de Dios. Vino como Hijo de Dios. Wow, entonces Cristo no es el Dios encarnado. Sí, es Dios encarnado. Como es Dios encarnado, me está diciendo que no es Dios. Es Dios encarnado en el Hijo. Omar, te veo confuso. ¿Sabe por qué no vamos a entendernos en ese punto? Porque Omar, vos no crees en la divinidad de Jesucristo y yo sí creo. Omar, tú acabas de confirmar que era el Hijo de Dios, no era Dios en la tierra. Que Cristo llega a ser el Dios cuando resucita. ¿Sí o no? Te voy a leer un versículo. A ver, dime. Para darte la respuesta. Colosenses capítulo 2, el verso 8 y el verso 9. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa es la respuesta esa es la respuesta que está necesitando escuchar. Cuando Pablo escribió Colosenses 2:9, ¿dónde estaba Cristo? ¿En el cielo o en la tierra? No, ya estaba en el cielo ya. Ajá. Entonces, cuando estaba en la tierra, en él no habitaba la plenitud de la deidad, ¿no? Cuando estaba en la tierra. Sí. Corporalmente, dice. No, búscame un texto donde en él habita corporalmente toda la deidad, estando en la tierra. Ahí está en el cielo. Hay un punto a estudiar aquí, Frankie. Hay un punto a estudiar. Recuerda que cuando Jesucristo vino, él empezó su ministerio cuando recibió el Espíritu Santo. Cuando él fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, él empezó su ministerio. Recién ahí él empezó a usar parte de sus atributos. Pero en la tierra, ¿cómo va a tener la plenitud de la divinidad si tú mismo me dijiste que él se despojó de poder? ¿Sí o no? A partir de que él fue bautizado, él recibió esos atributos de los cuales él se despejó, no en su plenitud. No en su plenitud, porque en todo caso entonces sería como pero ¿cómo va a recibir? Que Dios tuviera todo su esplendor. ¿Dónde y eso era imposible. ¿Dónde dice la Biblia que cuando Cristo se bautizó recibió los atributos? Que se despojó del cielo, según Filipenses 2:6 y 7. ¿Dónde dice eso? Dice la Biblia que vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Y cuando él recibe el Espíritu Santo, recibe los atributos. ¿Dónde lo dice? Que recibió los atributos. No es necesario que lo diga, porque el Espíritu Santo no va sin esos atributos. Entonces quiere decir que si la palabra reencarnación no aparece en la Biblia, debo creer en la palabra reencarnación, en esa creencia. No, no aparece en la Biblia. No. La misma palabra de Dios en el libro de 1 Juan dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, el tal no es de Dios. Entonces Cristo recibió los atributos cuando vino el Espíritu Santo, según Mateo 3, 6 y 7, ¿no? ¿No? Repetime porque se cortó justo se congeló la imagen. Ajá. ¿Me escucha ahora, Omar? Ahora te escucho. Cuando Jesús se bautiza, que el Espíritu Santo desciende sobre él, recibe los atributos de Dios, ¿no? Recibe parte de los atributos. Ahora, parte de los atributos. Claro, por eso cuando él ordena a la tormenta que se detenga, la tormenta se detenga. Por eso él pudo caminar sobre la agua, cosa que un hombre común no lo va a hacer. Entonces estamos viendo un Dios con límite, un Dios sin gloria, sin atributos. Claro, era necesario que el Hijo, era necesario que el Hijo de Dios se limitara para que la Escritura se cumpla. Entonces, porque el mismo Señor Jesús en la cruz, ¿qué dijo en la cruz? Yo puedo llamar en este momento a 12 legiones de ángeles, dice que vendrán y pelearán por mí. Entonces en la filosofía, pero no lo hizo. Entonces en el concepto filosófico de los trinitarios que dice que Cristo era 100% Dios en la tierra, no era 100% Dios. Estaba limitado. Claro, esa doctrina que vos me estás citando, no toda la iglesia evangélica lo abraza.
¿Me entendés? Oye, eso es nuevo Porque ahora que me estás diciendo eso. no toda la iglesia. Aparte, hay una rama de lo unicitario, por ejemplo, o nazareno fundamentalista, Sí. que ellos perfectamente, ellos creen que Jesucristo automáticamente Omar, dejó de ser Dios. déjame hacer una pregunta, Omar, aquí públicamente. Entonces, esa Sí. gente que creen en esa teología filosófica de que Jesús es 100% Dios, está mal, ¿no? No está mal. ¿Sabe por qué no está mal? Porque Jesús es 100% Dios. Lo que hay que entender es que Él tuvo que despojarse y limitarse. Omar, tú acabas de afirmar ahora que hay un grupo de evangélicos que tú no crees en eso de 100% Dios, esa teoría. No, directamente no creen de o sea, ellos creen que Jesucristo se totalmente dejó de ser Dios Omar, en la tierra. te voy a confesar, no te sientas mal por lo que te voy a decir, pero yo No, creo que no, está perfecto, perfecto. no tienes dominio profundo sobre la teología trinitaria. Noto eso en ti, que no tienes dominio. Claro, sabe que esa doctrina que estás citando vos es una doctrina 100% católica, la donde que dice, por eso yo dice que María es madre de Dios. Entonces, y María no es madre de Dios, María es madre de Jesús humano. Entonces quiere decir que hay iglesias evangélicas que están enseñando herejías filosóficas trinitarias que no tienen nada que ver con la iglesia tuya, ¿no? ¿Sí o no? No, yo no digo que estén enseñando, o sea, herejía en sí. Cada uno tiene su postura con respecto a lo que es la humanidad de Jesucristo o la divinidad de Jesucristo. Hay una cosa que debemos entender. Sí. Jesucristo es el Hijo de Dios que tuvo que hacerse hombre. Ahora que Él en algún momento haya dejado de ser Dios o no haya dejado de ser Dios, yo creo que sería en un punto secundario a discutir dentro de lo que es la redención o la salvación. Acá lo importante para nosotros es que Jesucristo se hizo humano, Él murió como humano y resucitó con poder. ¿Me entendés? Y viene sin relación al pecado, como vino por primera vez, con relación al pecado porque se hizo pecador. Por ejemplo, para confirmar, en Juan 5:26 hubo un tiempo en que Cristo no tenía vida, ¿sí o no? No, eso es una mala interpretación de la escritura. No, eso no puede ocurrir jamás, siendo que Él mismo es la vida. Él no se puede decir que Jesucristo no tenía vida o no conseguía, porque Él es mismo la vida. Según primera de Juan 1:1, dice tocante al verbo de vida, la vida fue manifestada y está refiriéndose a Jesucristo. Si la vida fue manifestada y Cristo es la vida eterna, entonces ¿cómo Dios le va a dar vida si Él es la vida eterna? No tiene necesidad que nadie le dé vida. ¿Cómo tú me explicas eso de Juan 5:26? No entiendo. La misma Biblia te lo explica. Lo que vos me estás diciendo, la misma Biblia te lo explica. Si yo te doy un vaso de agua, es porque tú no tienes ese vaso de agua. Si yo te doy algo, es porque tú no lo tienes. Te voy a leer un versículo, pero sí, entiendo lo que vos estás diciendo, pero lo que estás haciendo vos es un razonamiento filosófico que no cabe dentro de lo que... Claro, para mí es un razonamiento filosófico porque nosotros ponemos un ejemplo natural. Nosotros no podemos poner como un ejemplo natural las cosas de Dios, las cosas espirituales, porque las cosas espirituales van mucho más allá de lo que es ejemplos naturales. Yo te puedo citar una porción de la palabra del Señor que derriba por tierra todo lo que es la doctrina, por ejemplo, de Jesús como creación de Dios. Omar, escúchame. La Biblia no dice que Cristo le dio vida a la hija de Jairo. No le dio vida, la resucitó cuando murió. ¿Sí o no? Sí, Cristo lo resucitó. Muy bien, pero le dio vida. Tuvo que darle vida, ¿no? ¿Sí o no? Claro, y si Él lo resucitó es porque Él le dio vida. ¿No le dio vida a Lázaro, a su amigo Lázaro, también? Sí, también. Muy bien. Entonces Juan 5:26 dice que el Padre le dio vida al Hijo. ¿En qué sentido? Ese versículo de dar vida nos está refiriendo a que Jesucristo no tenía vida. Si Él es la vida, nosotros no podemos nosotros cuestionar ese punto. Decir que no tenía vida. Y no se puede cuestionar porque Cristo es la vida. Pero ¿en qué sentido el Padre le dio vida a Cristo? Explícame eso.
Sin salirte del texto. ¿En qué sentido le dio vida? ¿En qué sentido? Hay un punto de la Biblia, una porción de la Biblia que dice que el primer hombre fue hecho alma viviente y el segundo Adán, ¿no es cierto? O sea, el primer Adán y el Omar, segundo no te Adán fue hecho compliques. espíritu vivificante. Y espíritu vivificante significa Nos que quedan es 5 la vida minutos. y que da Quedan vida. 5 minutos. Ya. Sí, que es la vida. Yo te quiero leer una porción de la palabra y después seguir con tu argumento. Una sola porción de la palabra yo te quiero leer Sí, léelo. para no, o sea, que ya tenemos poco tiempo, ¿no es cierto? Por Sí, ejemplo, ya. Juan, No, primera de termina tu Juan, idea. sí, termino mi idea. Primera de Juan 5:20. Sí. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. ¿Eh? Cristo dijo, yo soy la verdad. Y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Jesucristo. ¿Eh? Dice, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo, dice. Este Ajá. es el verdadero Dios y la vida eterna. Uh-huh. ¿Me entendés? Yo con este punto, Pero, cierro mi argumento. bueno, te voy a dar la respuesta brevemente. Entonces te estás contradiciendo porque Juan 17:3, el único Dios verdadero no es Cristo, es el Padre. ¿Cómo tú me explicas eso? Y bueno, ahí exactamente te confirma la escritura que Cristo es parte de Dios y es el Hijo de Dios, Pero divino. ¿por qué en Juan 17:3 el propio Jesucristo dijo que el único Dios verdadero, Porque Jesucristo está hablando como hombre. como hombre? Claro, porque él estaba como hombre. Entonces, Incluso él oraba como hombre. no como Dios. No, él oraba como hombre, Y hablaba entonces, como hombre porque estaba como hombre, no como Dios, ¿no? pero no dejó de ser Dios. Me está diciendo como hombre y no Dios y no dejó ser Dios. No sé, se traba lengua, no entiendo eso. Es muy fácil de entender. Jesucristo vino como hombre. ¿Me entendés? Pero, El Hijo de Dios vino como hombre. Se pero despojó de sus atributos y vino como hombre. Omar, tú me dijiste que después cuando Cristo resucita es Dios. Claro. A partir de que Entonces, resucita, sí. antes de la resurrección no era Dios. Creo que Está te bien, expliqué perfectamente. Hoy te expliqué perfectamente ese está bien. punto. Está bien. Entonces, oye, ha sido un placer hablar O contigo, sea, Omar. yo creería que ese punto sería para un próximo debate Ok, donde hablamos, por ejemplo, si dejó de ser Dios o no dejó de ser Dios. Está bien. Ok. Cuando tú quieras podemos hacer otra conversación. Este es un tema para alargar, pero sería bueno no alargar más de una hora los debates, sino que ir añadiendo debates. Sí, podemos hablar de la unión hipostática. La unión hipostática, exactamente. Para el próximo debate, otro diálogo. La unión hipostática. O Perfecto, sea, Cristo estando en la tierra. La unión perfecto, hipostática. Está bien. perfecto. Bueno, Alex, te dejamos con la moderación. Sí, Alex, 3 minutos queda. no, ya, para despedirnos. Para despedirnos, si quieres. Bueno, entonces, gracias por la oportunidad. Fue un diálogo bastante interesante, amplio y bueno, profundo. Así que gracias también a Alex por su moderación, por prestar su tiempo también para nosotros. Y bueno, nos vemos en un próximo debate. También agradezco mucho tu tranquilidad, Omar Sánchez. Se puede conversar contigo. Una persona muy tranquila, muy ecuánime, sin utilizar falta de respeto y eso. Sí, sí, sí. Te admiro por eso. Esperamos tener otra conversación más adelante. Y también a Ale por su moderación. Entonces, las personas sacarán sus propias conclusiones de qué parte está la verdad. ¿Me entiendes? De los testigos de Jehová o de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones, no nosotros. Hasta luego. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Ahora me despido yo, el que estuvo aquí como moderando, Alex León. Suscríbanse al canal
Saludo a los 27 que se quedaron hasta el último, ahí a Jared Lázaro, a Rodri, en otro anda Jaciel Martínez, Héctor Ward, Pedro Pablo, Gina Corona, Ajer Alba Muro, Miguel José, todos los que estuvieron ahí conectados. Saludos a todos. Leticia Montero, Leticia, fiel seguidora de nosotros. Bueno, nos vemos en el próximo debate. Hasta luego.